Tiene la palabra expositor, expositora. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, un honor, orgullo estar acá. Venimos muy esperanzados con el ánimo de contribuir desde esta convención, nosotros aportar humildemente para poder avanzar hacia una educación que sea considerada como un derecho social garantizado. Y venimos desde Acción Colectiva por la Educación, que es una red de más de 20 organizaciones de la sociedad civil que lleva años trabajando por la mejora de la educación. Y no venimos solo nosotros, venimos también, además del apoyo de las 18.000 firmas de esta iniciativa popular de norma, venimos también con un proceso de participación previo de más de 7.800 miembros de comunidades educativas de todo Chile. Hay un mapa donde se ven los distintos rincones desde Arica a Magallanes, preguntándoles por sus sueños y anhelos para la educación en este contexto político, en formatos remotos, presenciales. Pudimos escuchar a las comunidades educativas y además quisimos escuchar a sectores históricamente postergados, entre ellos a niños y niñas. Pudimos dar voz también qué educación sueñan y cómo la quieren en la Constitución, y también a escuelas rurales, aulas hospitalarias, escuelas de reingreso especiales, sectores históricamente excluidos. Y junto con eso hemos estado conversando ya con distintos actores, entregamos esta propuesta a varios convencionales con una valiosa acogida y una foto con la presidenta Loncón en su momento. Y finalmente lo que queremos es poner a disposición esta experiencia nuestra como organizaciones, la voz de la ciudadanía a quienes escuchamos y también el análisis de más de 30 constituciones y derecho comparado para poder avanzar desde esta educación que tenemos, que hoy día es de un carácter, digamos, neoliberal, a una que se entienda como un derecho social garantizado para todos y todas. ¿Y cómo lo hacemos? Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todas y todos los constituyentes que nos escuchan hoy día. ¿Cómo lo hacemos? Abordando lo que estamos tratando de hacer es abordar a través de un artículo único que tiene 7 incisos, en el fondo una propuesta integral que se busca hacer cargo de algunas tensiones que sentimos que en el debate constitucional y en el debate público muchas veces se entienden como tensiones respecto a cosas que son como dicotómicas, o uno tiene uno o uno tiene lo otro. Lo que creemos es que uno puede abordar estas tensiones de un modo más equilibrado y aquí les vamos a explicar cómo, ¿no? Aquí están las 3, se las voy explicando por separado. Avánzame, por favor, Joaquín. Muchas gracias. Aquí están todos los elementos que se consideran, pero voy a tomar en particular y en profundidad las 3 grandes tensiones. La primera es cómo promovemos a través de la educación tanto la diversidad como la justicia social. ¿Qué implica esto? Que el sistema educacional es receptivo, acogedor de las diversidades, valora las diversidades en el marco de un piso mínimo de garantía educativa, de garantizar el derecho a la educación. Esto implica la diversidad tanto al interior de las comunidades educativas como de comunidades y de proyectos educativos, lo cual es especialmente sensible, por ejemplo, respecto a distintas diversidades más territoriales, lingüísticas, culturales, ¿no? Esto implica reconocer los 2 fines que tiene la educación, el fin social y el fin personal, pero además también rescatar, que es algo distintivo de nuestra propuesta, el rol que tienen las y los docentes en términos de poder hacerse cargo de esta diversidad. En segundo lugar, el rol garante del Estado y la autonomía en el sistema educativo. Aquí hay un balance. El balance que hemos tenido actualmente, bueno, no hay un balance, efectivamente, en la Constitución actual el Estado no tiene un rol garante y creemos que es algo fundamental. El Estado tiene que tener ese rol de articular, regular, supervigilar, pero también dejando espacio para un sistema educativo descentralizado, ¿no? Y en ese sentido que tenga pertinencia cultural, lingüística, territorial. Aquí hay una sensibilidad muy importante que tenemos que acoger como país en términos de diferencias de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Y también estimular la innovación educativa. En tercer lugar, la atención, y aquí nosotros recogimos, ustedes vieron en los números que nos mostraba Joaquín, hay un número importante de comunidades educativas que participaron, recogimos que hay una deuda país muy importante respecto al rol de la educación pública. Creemos que, en el fondo, la educación pública tiene que ser un eje estratégico desde la Constitución, tiene que tener un alto estándar educativo que de alguna manera es donde construimos la república finalmente, es en la educación pública donde cumplimos ese rol como país, ¿no? Y la libertad de enseñanza tiene que estar, por cierto, pero tiene que estar al servicio del derecho a la educación, tanto desde la perspectiva de la posibilidad de las comunidades de crear establecimientos, pero también desde la perspectiva de las familias de elegir, en el fondo, la educación para sus hijos según sus creencias, sus cosmovisiones, en el fondo, expectativas, ¿no?
pero eso tiene que estar al servicio del derecho a la educación y, por lo tanto, resguardando el bien superior de niños. Me quedan 5 segundos. La idea es que a través de toda esta configuración podamos avanzar en dejar una organización de la educación más neoliberal y regida por el mercado a una educación regida como derecho social para todos y todas. Muchísimas gracias por la precisión del tiempo. Vamos a solicitar lo mismo a las y los convencionales. Vamos a ofrecer la palabra, por favor. Mientras más precisa la pregunta, más convencionales pueden intervenir. Convencional la B, tienen la palabra. Muchas gracias, coordinador. Agradecer la presentación y la norma. Nos parece muy interesante, sobre todo quienes venimos del mundo de la educación. Tengo 2 consultas. Una tiene que ver sobre este concepto que agregan acá de la progresividad de la educación superior en torno a la gratuidad. ¿Sí? Eso, por un lado, si pudieran profundizar en torno a eso. Bueno, son 3 preguntas. La otra muy cortita es respecto a la labor docente que aparece justamente ahí dentro del articulado, pero ¿cuál es el rol que toman los trabajadores y trabajadoras de la educación, más allá del rol docente? Que creo que también es importante que si pudieran profundizar. Y en cuanto a al tema del financiamiento, ¿cómo lo ven en términos de la educación superior? Porque por lo que entiendo, al menos en el articulado se entiende en términos de educación parvularia, educación básica, educación media. Gracias. Convencional Miranda. Gracias, coordinador. Sí, pedirles que por favor puedan profundizar con respecto al tema de la libertad de enseñanza. Ustedes plantearon de que la libertad de enseñanza tiene que estar al servicio de la educación. Quisiera que pudieran profundizar en eso, por favor. Convencional Baranda. Muchas gracias, César. Buenas tardes. Agradezco a Acción Colectiva de Educación por su presencia, Joaquín y Alejandra, y me gustaría que nos aclararan brevemente a qué es lo que se refieren con el régimen de lo público. Convencional Barceló. Gracias, coordinador. Era la misma pregunta, la de Benito, en el fondo profundizar sobre el concepto de educación pública. ¿Qué es lo que entienden ellos por educación pública? Nos quedan todavía algunos segundos, así que vamos a ofrecer la palabra. Convencional Domínguez. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Una pregunta bien puntual. Se ha instalado, a mi juicio, maliciosamente la idea de que esta convención no estaría por aprobar el derecho preferente de los padres, cosa que sería incluso inconvencional. Quería preguntarle a los expositores que de alguna manera lo posaron, ¿de qué manera podríamos escribir este derecho que está garantizado en documentos internacionales para efecto de que quede supeditado al derecho a la educación de los estudiantes? Gracias. Convencional, bueno, quedan 20 segundos. Ahí está, muy cortito, solo para efectos de preguntar. ¿Cómo ven ellos la agrupación que puede coexistir esta aprobación o preferencia por la educación pública con la provisión mixta, también privada y particular sancionada de educación? Muchas gracias, convencionales. Hemos sido muy precisos con los tiempos. Expositor, expositora, tienen 3 minutos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas. Nos permite profundizar más en el articulado y ustedes tienen también el detalle y nos basamos mucho en otras convenciones y tratados internacionales. Y quisiera decir, partiendo con lo público y lo privado. Primero dejamos muy claro este rol que el Estado articula y en esa articulación no solo articula a lo estatal, sino también a lo privado, particular subvencionado y privado. Que el rol garante implique también dar lineamientos a los otros elementos del sistema y no solo lo estatal. Ya hay un rol articulador que va para todos. Pero al mismo tiempo, decimos, junto con tener este rol que supervisa, regula, etcétera, hay un ánimo de fortalecer la educación pública, por eso pública estatal, ¿ya? Pública estatal, y decir que se constituirá, el eje estratégico del sistema educativo, porque hay una deuda con la educación pública. Entonces, queremos fortalecer lo estatal, pero al mismo tiempo permitir y promover la educación particular subvencionada, pero con más límites que lo que tiene hoy día la Constitución. Y esos límites son, por una parte, en la libertad de enseñanza, a que nunca la libertad de enseñanza vaya en contra del derecho a la educación, y también que tenga como límite la autonomía progresiva e interés superior de los niños. Yo diría que eso es lo central en cuanto al ámbito sistema público-privado. Y en cuanto al rol docente, nuestro énfasis está en justamente los y las docentes, porque cumplen un rol fundamental. Y si queremos mejorar la calidad educativa, creemos que es
esencial hacer un reconocimiento a ese sector, a ese estamento, y promover y apoyar, sin prejuicio de otras normas legales que puedan contribuir también al fortalecimiento del resto de la comunidad educativa. Alejandra. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es que es fundamental resguardar la formación inicial y continua y las condiciones laborales adecuadas, de modo tal de poder efectivamente como cuidar a nivel constitucional el rol de las y los docentes. Por otro lado, otra pregunta que salió, está en el inciso tercero, no sé si lo tenemos aquí, pero tiene que ver con el tema de la gratuidad. Lo que nosotros planteamos es que se debería avanzar progresivamente a educación superior, entendiendo que eso es algo que creemos que debería ser materia de ley. Pero como país nos parece que es importante al menos mantener, en el fondo, bueno, la progresividad en la educación superior, ¿no? ¿Es lo mismo? Lo mismo que dice hoy día los convenios internacionales ya firmados por Chile que nos rigen. Entonces, va en esa línea. Disculpa, exactamente. No. Y una cosa que me gustaría recalcar también respecto a temas que nos plantearon en los 30 segundos que nos quedan es respecto a los límites de la educación particular subvencionada, en el fondo en términos de la provisión mixta. Nosotros planteamos lo que decía Joaquín en relación a que tienen que, en el fondo, regirse por los fines del derecho a la educación, pero además nos parece que es importante darle un carácter constitucional a que no tengan que tener fines de lucro y que se sujeten, que en el fondo que sean gratuitos, que no exista copago, en el fondo. De alguna manera, las definiciones que se hicieron en la Ley de Inclusión en el 2015, que se constitucionalicen en términos de eliminar el lucro, el copago y la selección. Y así es una innovación, porque se habla de permitir el financiamiento estatal. Se habla de permitir el financiamiento estatal a los privados, que sería una innovación, pero al mismo tiempo se constitucionaliza la limitación, que es la Ley de Inclusión. Y que ese límite tiene que tener un valor también más relevante, que es sin lucro, que sea gratuito y otras limitaciones que establezca la ley. Muchísimas gracias, Joaquín, Alejandra, por su exposición. Se los agradecemos. Además, la precisión en los tiempos. Muchas gracias.